Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, este próximo domingo, 21 de junio, nuestra iglesia comienza algo muy importante, que es el ciclo de los evangelios de San Mateo. Es por eso que yo quisiera, en esta oportunidad, antes de entrar al ciclo dominical de Mateo, explicar un poco el origen y las fuentes bíblicas de Mateo. Mateo es uno de los 4 evangelistas que conocemos hasta el día de hoy y que están aceptados dentro del canon del Nuevo Testamento por la Iglesia en el siglo IV, y él es nombrado en los evangelios como Mateo o Leví, ¿cierto? Cualquiera de los dos nombres, y es hijo de Alfeo. Él perteneció a los 12 apóstoles, al colegio apostólico, obviamente, elegido por Jesucristo mismo, y se le atribuye la autoría de su evangelio homónimo que tenemos en nuestras manos actualmente, y es parte de los 4 evangelios, como dije yo, que se llaman los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas, son los 13 evangelios sinópticos. Sinóptico significa de la misma visión. Sinóptico, que ven el hecho desde una misma perspectiva, con algunas variantes en su episodio y en su relato. Juan no pertenece al evangelio sinóptico porque Juan comienza de otra forma. De hecho, él comienza con el principio del verbo, y el verbo es lo que se llama un evangelio más teológico. Es por eso que no está dentro de esa categoría de sinóptico. Ahora, el nombre de Mateo viene del hebreo matta, y en griego le dicen Mateos, y su significado no significa inteligente, sino que Mateo significa don de Dios, lo que Dios ha regalado, lo que Dios ha donado. El don de Dios, ¿cierto? Tratando de buscar un poco la acepción de Mateo, me encontré con que solamente en Chile ocupamos el nombre de Mateo para la persona inteligente, el niño Mateo en el colegio, la niña Matea, así que es una acepción propia de nuestro país. Mateo no significa inteligente, insisto, significa el don de Dios. Ahora, Mateo vivía en Cafarnaúm y era publicano y cobrador de impuestos. Como ustedes saben, el cobrador de impuestos siempre, hasta el día de hoy, en todas partes del mundo, es una persona bastante odiada, bastante no querida por la gente por su función misma de recaudar el impuesto. Y también está la dimensión de que el cobrador de impuestos cobraba el impuesto y recargaba su trabajo, es decir, siempre era mayor que el impuesto oficial. Por lo tanto, no era una persona muy querida. Según los sinópticos, es decir, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, es llamado, ¿cierto?, por Jesucristo mismo, y es importante citar el texto de su llamado, de su vocación, porque nos da muchas luces. Así que los quiero invitar a compartir este texto, que está en Mateo capítulo 9, del verso 9 al 13. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con él a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Este es el episodio de el llamado, cuando Jesús lo llama y lo invita a participar de la predicación. Mateo solamente es mencionado una vez en los Hechos de los Apóstoles y no aparece más en el Nuevo Testamento. Los Hechos, por ejemplo, también quiero compartir esta frase con ustedes, dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Esto está tomado de Hechos, capítulo 1, versículo 13. El llamamiento de Jesús, de Mateo por parte de Jesús, es asombrosamente diferente al resto de los discípulos. ¿Por qué? Porque
la palabra de Jesús es fuerte y directa, lo mira y le dice, sígueme. Y lo que viene a continuación es la reacción sorprendente de Mateo, que el hombre sigue a Jesús e inmediatamente hace un banquete en su casa para celebrar este acontecimiento importante. ¿Cómo debía haber sido importante en su vida que él hizo esto de hacer un banquete, invitar a Jesús, a los discípulos que estaban hasta ese momento y mucha gente más? También es importante que el texto nos dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Es decir, él no hizo ningún trámite, no hizo ninguna regla, simplemente dejó su lugar y siguió a Jesús. Esto es muy importante porque significaba de que Mateo iba a dejar una profesión que le rentaba mucho. Es decir, materialmente él estaba enriqueciéndose no solamente a costa del impuesto que él cobraba, sino que también con los sobreimpuestos, y hay algunas palabras feas que no quiero recordar, pero aquellas cobranzas que se hacían de más para poder subsistir en el nivel de vida que tenían todo este tipo de gente. Ahora, quiero centrarme en el tema del banquete porque da luces de algo muy importante, y es que aquí hay un espíritu de consagración inmediata. Mateo no lo piensa, como dije, Mateo no duda, sino que se levanta y va para poder aceptar de forma inmediata esta invitación para seguir a Jesús, y con este banquete hay un punto de quiebre en el sentido de que él inmediatamente se despega, se desliga de lo que estaba haciendo para poder iniciar ya un camino en la vocación a que Jesús le estaba invitando para seguirlo. En este banquete no solamente estaba Jesús, como lo dije, no estaban sus discípulos, sino que también estaban los líderes judíos de la época, ya que Mateo tenía, por su función, por su profesión, por su oficio, tenía muy buenas relaciones con todos los líderes de la época, no solamente políticos, sino que religiosos y sociales. Y mucha de esta gente eventualmente estaban presentes en el banquete, y también, aquí hay un dato importante, había gente pobre, no deseada y no apreciada por el círculo social. ¿Por qué? Porque había gente pobre que es tratada como esta clase de gente. Y quiero volver un poco al texto del llamamiento, en la segunda parte, cuando dice, cuando estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, dice el texto, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Publicanos y pecadores. Los pecadores es la gente despreciada de la sociedad. Al oír esto, Jesús les dijo, los santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice el segundo texto de Mateo. Ahora, es muy importante esto porque significa de que la actitud de Mateo no solamente es entregarse al Señor, sino que entregarse por completo a esta vocación de llamar a la gente al arrepentimiento. Jesús en este momento toma una frase del profeta Oseas, que es misericordia quiero y no sacrificio, que está tomada de Oseas 6, versículo 6, donde dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es súper importante porque Oseas es el primero de los profetas menores del Antiguo Testamento y es llamado el profeta del amor de Dios. ¿Por qué? Porque él retrata la infidelidad del pueblo con el Señor y la conversión del pueblo comparado con el esposo que perdona a su esposa infiel y el padre que ama al hijo rebelde a pesar de todas sus rebeliones y sus malos comportamientos. Entonces aquí hay un punto de inflexión muy importante porque nos remitimos a la Escritura, nos remitimos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que como ustedes pueden ver no tiene nada de nuevo, sino que aquí hay un reafirmamiento, un
hay un sentido de poder darle importancia a la palabra del profeta, a la profecía de Dios en el Antiguo Testamento, renovada, reeditada y relanzada por nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: aquí yo no quiero sacrificios, ni víctimas, ni holocaustos, sino que quiero misericordia de verdad. Y más que pensar, ¿cierto?, y hablar de Dios, quiero práctica para encontrar al Señor. Finalmente, después del llamamiento, aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver con cómo Jesús habilita, le da instrumentos a los discípulos apóstoles elegidos para esta misión, y lo podemos leer en el texto que les comparto a continuación, que está en Mateo 10, a continuación del llamado de Leví o Mateo. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús no solamente los llama, sino que les da poder, les da autoridad. La autoridad en griego es exousia, es algo que sale de adentro, no es algo que tú adquieras, sino que sale de adentro. Y esta autoridad que Jesús pone en sus discípulos, que emana del Hijo de Dios, del Salvador, ¿cierto?, es puesta en el interior de los discípulos para que ellos puedan, desde sí mismos, poder cumplir con el plan de salvación, no solamente predicando, sino que haciendo todas estas obras de maravilla, de luchar contra las fuerzas del mal, para poder habilitar al pueblo de mejores expectativas de vida práctica y espiritual. Finalmente, Jesús les da una misión, ¿cierto? Y esto para ir un poco cerrando el tema del llamamiento y la habilitación. Cuando dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera los demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, le enumera toda esta serie de capacidades que van a tener, y finalmente una cosa muy importante, que es: esto lo han recibido gratis, denlo gratis. Y esto es un llamado para todos, ¿cierto?, en el sentido de poder ser dadivosos, ser generosos y no pedir nada a cambio en ningún tipo de nuestra relación. El apóstol es una persona que lleva el mensaje, lleva la palabra de Dios, ¿cierto? Y posteriormente vamos a ver en otras oportunidades cuando Jesús le dice: no lleven manta, no lleven capa, no entran a la casa, saluden con la paz, ¿cierto? Y siéntanse bienvenidos y sean acogidos en esa casa. Ahora, el testimonio de Mateo es muy antiguo, y tenemos que Eusebio de Cesarea, obispo de Cesarea, que escribió la Historia Eclesiástica, tiene un texto muy hermoso donde lo retrata, y dice la Historia Eclesiástica en el capítulo 3, 39, número 16, dice: Mateo, lo nombra, Mateo recogió en orden los logia en dialecto hebreo, y cada cual los interpretó como podía. Aquí logia no significa necesariamente un evangelio desde el punto de vista técnico, sino que son colecciones de dichos, colecciones de citas que eventualmente Mateo recogió en su recuerdo de la predicación de Jesús, y lo reunió en su evangelio, y eventualmente lo recogió en idioma vernáculo de la época, que es el arameo, y posteriormente fue traducido al griego. Ahora, lamentablemente nosotros los evangelios originales no tenemos en nuestro poder, no se han encontrado, no sabemos dónde están, pero sí tenemos estas referencias de los padres, de los escritores eclesiásticos, que nos dicen, nos nombran a las personas que han participado de estos escritos maravillosos, y no solamente los escritos, sino que también sus dichos, sus enseñanzas. El Evangelio de Mateo es muy importante, y por eso que yo los quiero introducir al ciclo de Mateo. Es muy importante porque es el Evangelio eclesiástico por excelencia. ¿Por qué? Porque en primer lugar fue muy utilizado en la iglesia primera, y fue muy utilizado porque Mateo tenía una visión eclesiástica de la primera comunidad creyente. De hecho, Mateo es el único evangelista que ocupa la palabra iglesia. La palabra iglesia en griego se dice eclesia, y la palabra eclesia
es una palabra formada por dos pequeñas palabras griegas. Ek, kaleo. Eclesia viene de ek, kaleo. Ek significa en torno a y kaleo significa llamar o invitar. Entonces la iglesia, la eclesia, es aquella comunidad, ese grupo de gente que se reúne en torno a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, la celebra y la vive en carne propia. Ahora, la palabra iglesia, en griego eclesia, está traducida en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, que traduce la palabra hebrea kahal, que significa congregación, asamblea, comunidad, grupo de gente. Esa versión la traduce como eclesia, y es por eso que nosotros hablamos de la eclesia en el Nuevo Testamento en base a esa traducción. Mateo tiene una visión muy importante de nuestro Señor Jesucristo, porque Mateo se apoya mucho en la profecía del Antiguo Testamento para revelar y para anunciar de que Jesucristo es el Mesías no solamente prometido, sino que esperado y que se ha manifestado a nosotros. Es decir, Jesucristo es la persona que fue anunciada, como digo, en el Antiguo Testamento, y que en él se cumplen las profecías, y él es el Salvador y el Redentor del mundo. Mateo, para terminar, es un evangelio muy importante porque es muy simple. Mateo le habla a las comunidades de origen judío, y es por eso que tanta referencia al Antiguo Testamento, porque la referencia, la fuente de Mateo es el Señor Jesucristo, pero siempre en conexión con aquello que Dios nuestro Señor fue preparando antiguamente con los profetas, con los justos, con los hombres de Dios, y que fueron anunciando Isaías, todos los profetas, Jeremías, Ezequías, Oseas, que es el profeta del amor, para finalmente decirnos: Jesús es el Salvador prometido, es el Redentor, es el Emmanuel, Dios con nosotros, y finalmente en Él, con su comunidad, como cuerpo de iglesia, operamos, trabajamos y luchamos por nuestra salvación y por nuestra vida eterna. Los invito a que el domingo podamos comenzar con las lecturas tomadas del Evangelio de Mateo durante un largo periodo, para poder ir aprendiendo y para poder ir aplicando en la forma práctica, como lo tuvo Mateo, de conocer al Señor en comunidad. Y es por eso que los invito también a que podamos practicar estas pequeñas cosillas, como por ejemplo, si el Señor me llama, levantarme inmediatamente, dejar todo lo que tengo y seguirlo. Amén.